Vamos a centrarnos un tiempo en el aspecto de las competencias, que son competencias educativas, y lo vamos a hacer a través de una sencilla dinámica. Y va a ser un poquito extraño porque no nos podemos observar, pero sé que nos va a servir de cualquier manera como una ilustración para lo que quiero explicarles. La imagen que ustedes tienen ahí dice algo muy simple y es cómo hacer malabares en algunos pocos pasos. Yo les voy a dar 4 pasos para que ustedes aprendan a hacer malabares, ¿sí? Y se los voy a leer rápidamente, pónganle en atención, porque después de que yo lea esta información, ustedes van a intentar hacer malabares, ¿sí? Pueden tomar tres, páginas y las hacen como una bolita o consiguen 3 bolitas fácilmente. Y después de que yo les dé estos 4 pasos, ustedes hacen malabares con 3 bolitas, ¿ok? Nos va a servir, como les dije, como dinámica para explicar lo que quiero ilustrar ahora mismo. ¿Cómo hacer malabares en 4 pasos? Paso número 1. Ponga mucha atención y prepárense. El primer paso es comprender cuál debe ser el movimiento que cada bola debe realizar por separado. Cada bola forma un 8 invertido, ¿sí? Al pasar de una mano a otra, la bola forma un 8. Es recomendable lanzar la bola aproximadamente a la altura de los ojos. Tienen las manos en posición de línea recta, un ángulo de línea recta, y lanza las bolas a la altura de los ojos. Si realizamos lanzamientos de mayor altura, nos permitirá más tiempo para realizar el movimiento, pero también mayor error de precisión en el lanzamiento. A menor altura ocurre lo mismo, mayor precisión, pero mayor velocidad. Ese es el paso número 1. ¿Lo entendimos bien? Excelente. Vamos con el segundo paso. Voy a repasar el primero. El primer paso es, hay que lanzar la bola haciendo una figura de un 8 a la altura de los ojos. El segundo paso, vamos a practicar con 2 bolas. Aquí es fundamental practicar el momento de la salida de la segunda bola. Antes de recepcionar la primera, quiere decir que antes de recibir la primera en la otra mano, debemos lanzar la segunda bola. El momento ideal para lanzar la segunda bola será justamente cuando la primera haya alcanzado su mayor altura y comience a descender. Ya verás que con el paso del tiempo este movimiento se realizará de forma automática. A la hora de practicar, acuérdate de hacerlo con ambas manos. Paso 1, lanzar la pelota, que tratando de que forme un 8 a la altura de los ojos. Paso 2, cuando la bola está alcanzando la altura de los ojos, lanzar la segunda pelota. 2 pasos. Vamos con el tercero. Ahora vamos a utilizar 3 bolas. Esto se complica un poquito. Siempre comenzamos lanzando con la mano donde hay 2 bolas. Entonces ponemos 2 bolas en una mano y con esa mano lanzamos de primero. Un ejercicio práctico consiste en realizar los 3 primeros movimientos, un lanzamiento por bola, y empezando cada vez con una mano. Y así poco a poco hasta que te veas con una soltura para continuar el movimiento. Entonces recordemos que el paso 3 es tomar 2 pelotas con una mano y lanzar una de las pelotas con esa mano. Y así entonces comienza todo el ciclo que ya hemos mencionado antes. El cuarto paso es muy fácil. Ahora lo que te toca en el cuarto paso es comenzar a practicar. Te aconsejo que no intentes mirar las bolas, es mejor que intentes mirar a un punto fijo y ponerte a practicar justo enfrente de una pared. De esta forma las bolas no se te irán hacia adelante. Y recuerda que eh, que eres tú quien controla las bolas en sus movimientos y no ellas que controlan el tuyo. Muy bien, entonces son 4 pasos. Paso 1, la bola se lanza tratando de que forme una figura de un 8 a la altura de los ojos. Paso número 2, cuando la primera bola llega a la altura de los ojos, lanzo la segunda bola con la otra mano. Paso 3, incluyo una pelota más, tomo 2 pelotas en una mano, lanzo y comienzo el ciclo. Paso 4, practico frente a una pared sin mirar las bolas, sino un punto fijo. Listo. Ahora sí, después de haber aprendido a hacer malabares, creo que ustedes tienen todo el conocimiento. Apuesto a que si yo pregunto cuál es el paso 1, se van a acordar. Cuál es el paso 2, cuál es el paso 3 y cuál es el cuarto paso. Se van a acordar de cada uno de ellos porque son muy simples. Tenemos el conocimiento. De hecho, les puedo decir en este momento que yo sé hacer malabares. Y ustedes también saben. Ahora tomen 3 pelotas en sus manos y comiencen a practicar. ¿Cuál es el resultado de lo que pasa?
¿creen ustedes que son capaces de hacer malabares? ¿Será posible? La verdad es que no. Les va a tomar varias horas de entrenamiento poder hacerlo. Cuando aprendí a hacer malabares de esta manera, siguiendo estos 4 pasos, me demoré por lo menos unas 3 horas practicando para lograr hacer 4 o 5 pasos sin que se me cayeran, y después de ahí al suelo. Terminé desanimándome y diciendo, eso no es para mí, creo que nunca fui hecho para eso. Ahora bien, si yo les pregunto en este momento, ¿cuáles son los 4 pasos para hacer malabares? ¿Se lo saben? Ya yo me los aprendí, están de memoria. La pregunta es, tener ese conocimiento de cómo se hacen los malabares, ¿es lo mismo que hacer los malabares? ¿No? Entonces yo los llevo a la práctica, me doy cuenta que no es tan fácil como suena. Significa que necesito aprender a coordinar y desarrollar ciertas destrezas que se salen incluso de mi capacidad consciente, porque lo único que requieren es práctica. Y en la medida en que yo practique y acostumbre a mi cerebro y a mis manos a funcionar con esto, en esa medida yo logro hacer los malabares. Pero si no, no. Lo mismo ocurre en nuestra vida y en nuestra vida cristiana y en nuestros programas educativos cuando se trata de llevar a la práctica las cosas. Nosotros enseñamos en la iglesia y en clases lo que debe ser un cristiano. Pero entonces, ¿por qué las personas salen al mundo otra vez y regresan haciendo lo mismo? Vuelven a lo mismo que hacían antes, y uno se pregunta, pero si nosotros vimos este tema en clase, nosotros lo compartimos en clase, ¿por qué no quedó aprendido? Los pastores se quejan constantemente diciendo, ya yo enseñé sobre esto en el culto, el púlpito lo he utilizado tantas veces y tantas horas para explicar lo mismo. ¿Por qué la gente no entiende? Es el mismo punto, la gente adquiere el conocimiento. Pregúntele a un cristiano que tenga muchos años en el Evangelio. Pregúntele a un creyente que hace 7, 8, 9 años está en una iglesia. ¿Cuánto sabe de Biblia? Los que han tenido la oportunidad de nacer en el Evangelio y crecer en el Evangelio y mantenerse en el Evangelio. ¿Cuántas prédicas han escuchado? ¿Cuántas horas de clase bíblica? Han repasado cada historia de la Biblia 5, 6, 7, 10 veces en su vida. Con historias que es la misma historia, con enseñanzas diferentes, con aplicaciones diferentes, con maestros diferentes. Y todo eso está acumulado ahí. Pero no todo eso nos lleva a una aplicación práctica de eso. Justamente de eso se tratan las competencias. Se trata de desarrollar en las personas la capacidad de utilizar el conocimiento que tienen. No solamente de tener el conocimiento, sino de usar ese conocimiento y utilizarlo para bien. ¿De qué manera ellos pueden poner ese conocimiento en función? Ahora, es responsabilidad del maestro hacer que las personas, que los alumnos, que los estudiantes lleven ese conocimiento a la práctica. Es nuestra responsabilidad como maestros hacer que ellos encuentren la forma de practicar lo que están aprendiendo. Las competencias son diferentes cosas. Las competencias se componen de 3 elementos fundamentales. El primer elemento es saber conocer. En otras palabras, tiene que ver con todo el conocimiento, con toda la información y con toda la teoría que nosotros queremos enseñar. Es saber, es el conocer, es el tener la teoría clarita. La misma teoría que yo les pregunto ahora, cómo hacer malabares en 4 pasos, y usted dirá, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, lo logré. ¿Tienes el conocimiento? Muy bien. ¿Tiene la teoría? ¿Tiene la información? Entonces yo diría, tienes el conocimiento. ¿Es suficiente el conocimiento? No, porque las competencias van mucho más allá que eso. Tiene que tener no solamente el saber conocer, sino el saber hacer. El hacer es la segunda parte y tiene que ver con habilidades y tiene que ver con destrezas. Se trata de tomar ese conocimiento que ya yo sé y comenzar a desarrollar la habilidad para hacer malabares. La habilidad para poner en práctica la fe. La fe, por ejemplo, es un concepto, diríamos, abstracto. Entonces, dame un ejemplo de fe, diría un estudiante. Explícame qué es fe. Ah, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que da igual. Dame un ejemplo. ¿Cómo sería una vida de fe? Bueno, una vida de fe es que yo pongo este carretillo y te sientas en él y yo voy a cruzar el río sobre una cuerda. Si tú tienes fe en mí,
tú te vas a subir, porque si tienes fe de que yo no te voy a dejar caer, tienes fe en que yo soy capaz de cruzar de lado a lado el río sin que te caigas. ¿Te subirías? No, entonces no tienes fe en mí. ¿Te subes? Sí, entonces tienes fe en mí. Llegamos al concepto de la fe. De un concepto abstracto lo llevamos a algo, un elemento práctico del hacer, que desarrolla destrezas en las personas. Y finalmente, que creo que es uno de los puntos más importantes, tiene que ver con el saber ser. ¿Por qué? Porque el ser es la esencia del ser humano, es la esencia de la persona y tiene que ver con quién nosotros somos. La palabra de Dios busca que nosotros seamos alguien. Busca que seamos personas auténticas, que seamos personas íntegras, que seamos personas santas. Y para que eso se logre en nuestra vida, nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad, tenemos que desarrollar actitudes y valores en nuestra vida que sean suficientemente fuertes para sostenernos cuando viene la tentación. Porque podemos aprender acerca de ser honestos, pero cuando viene la tentación y nos da la posibilidad de ser deshonestos, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos bien? ¿Actuamos mal? Pues no se trata solamente de que yo sepa lo que tengo que hacer. Normalmente usted le puede preguntar a una persona que recién ha cometido una falta si sabe lo que hizo, y en la mayoría de los casos la persona va a decir sí, yo sé que hice mal. Y la pregunta es, ¿le sirve de algo saber que hizo mal? No, porque en este caso hizo lo malo, aún sabiendo que no lo tenía que hacer. Lo importante y que nosotros logramos con la palabra es hacer que no solamente la persona tenga el conocimiento, sino que la persona lo lleve a cabo, que eso se provoque entonces del conocer al hacer y al ser. A Dios no le interesa solamente que yo haga. En algún momento, cuando Dios le da una profecía a su pueblo, le dice, no son sacrificios lo que yo quiero. No es eso. A pesar de que están haciendo algo, lo están haciendo bien, están haciendo sacrificios, pero no es el sacrificio lo que me interesa, es la autenticidad del corazón. Entonces vean cómo nosotros encontramos en la palabra la evidencia de todo esto. Por un lado, el pueblo perece porque le falta conocimiento, el conocimiento es importante. Por otro lado, Dios quiere que hagamos, que nuestra religión sea práctica, que ayudemos, que hagamos. Pero por otro lado, quiere que seamos auténticos, porque la vida cristiana se trata de eso. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes en el proceso educativo, en un salón de clases, sean capaces de llevar la palabra que están aprendiendo, la semilla que estamos depositando a estos diferentes niveles? No solamente del conocer, sino también del hacer y por supuesto del ser. No queremos gente que ofrende solamente porque sabe que tiene que ofrendar. Queremos gente que ofrende, que es la práctica, porque en sí mismos son generosos. Es distinto una persona que ofrenda, que está haciendo la acción porque tiene un conocimiento errado, a una persona que lo hace porque es generoso, porque Dios ha desarrollado en ellos ese corazón generoso. Y eso cambia mucho las cosas. Tenemos que comprender entonces que en la parte de las competencias estamos integrando todo eso. La pregunta es, nuestros programas educativos en este momento, ¿cubren estos elementos? Nuestros programas educativos son capaces de llevar a una persona al conocimiento, a la práctica y al ser, porque al fin de cuentas es lo que nos interesa. Dios quiere transformar nuestro carácter. Eso es en lo que Dios quiere trabajar, en la esencia de quienes somos. Quiere transformar todo lo que hay dentro de nosotros. No solamente lo que hacemos, porque si fuera solamente de lo que hacemos, eso nos daría la salvación. Pero no se trata de lo que hacemos únicamente. Dios quiere cambiar nuestra esencia. Que la raíz del por qué hacemos las cosas sea una raíz santa, una raíz sana, una raíz correcta. Y no solamente una acción que tenemos que hacer. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo seguir a Dios, lo cual ya es una acción. Venir a la iglesia, por ejemplo. Yo vengo a la iglesia y ya es una acción porque tengo un conocimiento que adquirí en algún momento, y este conocimiento es que el ser humano sin Dios está perdido. Pero en la esencia de mi ser, la razón por la que yo vengo a la iglesia es porque tengo miedo a que en el juicio divino me caigan todas las maldiciones. Estoy siguiendo a Dios, lo cual es correcto, con un conocimiento
aparentemente bueno, pero con una razón mala, un fundamento equivocado. Porque la idea de seguir a Dios y de servir a Dios y de asistir a la iglesia no es el temor, sino el amor. Y entonces Dios quiere que yo sea primero, que en mí la naturaleza mía cambie. Y este es el milagro que hace el poder transformador de la palabra, que cambia la esencia de quien yo soy. No solamente, dice por ahí, me pone una vestidura nueva, sino que me da un corazón nuevo. Y eso es lo más importante. Dios no solamente quiere cambiar nuestro hacer, que sí lo quiere cambiar, sino también la esencia de quienes nosotros somos. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando una persona viene a la iglesia, a veces nosotros le queremos cambiar el hacer, pero no estamos esperando y permitiendo que el Espíritu Santo haga el trabajo en el ser de la persona. Cuando tenemos a una persona en un proceso de formación cristiana y estamos trabajando con ella, entendemos que está en un proceso de formación y entendemos que el Espíritu Santo va a ir cambiando el ser de la persona y eso va a provocar acciones distintas. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando con el conocimiento y es como una acción de integración entre Dios y nosotros. Como maestros estamos permitiendo que Dios haga, como maestros estamos haciendo nuestra parte y el estudiante está haciendo su parte también. Entonces dense cuenta cómo en la vida cristiana y en los procesos educativos tenemos que desarrollar competencias, que es conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes, todo lo que involucra al ser humano. Cuando nosotros diseñemos programas educativos y diseñemos clases, diseñémoslas pensando en todos estos elementos y en todos estos recursos que deben tener. Ahora, hay competencias que un maestro debe tener. En otras palabras, yo como maestro necesito desarrollar habilidades, actitudes, conocimientos, destrezas, valores que son importantes. Vamos a ver 10 de ellos. Vamos a hacer en un repaso rápido porque nos interesa hacer un pantallazo general del maestro y también trabajar un poco con el alumno. Una primera competencia, organizar y animar situaciones de aprendizaje. Yo tengo que ser un maestro capaz de organizar y capaz de animar que hayan situaciones de aprendizaje. Recordemos, como lo mencionamos anteriormente, que el contexto y que el ambiente también crea parte de la educación. Puede ayudar o también puede limitar la educación. Pero yo como maestro necesito organizar y necesito animar situaciones de aprendizaje. Debo poder gestionar la progresión de los aprendizajes. En otras palabras, yo debo saber qué necesitan mis alumnos y debo saber cómo guiarlos paso a paso a cada uno de esos elementos o a cada uno de esos conceptos, a cada una de esas ideas que ellos necesitan aprender. Y muchas veces debo saber detenerme y decir, ellos no están entendiendo todavía. No puedo pasar al siguiente punto hasta que este aspecto no esté claro. A lo mejor no era lo que yo traía preparado, a lo mejor en clase surgieron dudas que me demostraron a mí que se necesitaba más, involucrarme más en otro tema, o repasar más otro aspecto, o quitar algunas rocas que estaban en los corazones antes de poder seguir depositando la semilla. Yo como maestro debo ser capaz de medir esa progresión en el aprendizaje de los estudiantes. Otra más, yo debo ser capaz de elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. En otras palabras, yo tengo que ser capaz de ver cuál es la forma diferente en la que aprenden cada uno de los estudiantes y debo diseñar para todos ellos una oportunidad de aprendizaje. Yo no debo enseñar solamente de la forma en la que yo aprendo, que eso es un error bastante común en los maestros. El maestro piensa que como él aprendió de esa manera y le funcionó, el alumno también va a aprender de esa manera y le va a funcionar, pero no necesariamente ocurre así. Muchas veces yo tengo que enseñar de una manera que no es la que yo aprendo, pero que sí es la que mi estudiante está aprendiendo. A lo mejor no me sienta del todo cómodo, pero debo saber manejar esta diferenciación, debo saber hacerlo y debo ir llevando todo este proceso para que el estudiante aprenda. Debo implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, porque tenemos que entender que siempre habrá un enemigo intentando distraer a la gente, distraer a los estudiantes, distraernos a todos los que estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que entonces ser capaces de ayudar al estudiante a involucrarse en el aprendizaje, hacerle ver, apasionarlo por lo que está haciendo, hacerle ver la importancia, demostrarle que lo que estamos aprendiendo es útil.
y darle evidencias de que eso que se está aprendiendo tiene una gran utilidad en la vida de las personas, no solamente en mi propia vida porque yo lo cuento como una experiencia, sino en la vida de otras personas a lo largo de la historia, y como tenemos el recurso bíblico como evidencia, esa es la mejor historia que yo puedo utilizar, la vida o la experiencia de los hombres a través de la historia con Dios. Es parte de los recursos que yo tengo y que puedo utilizar. Yo como maestro debo ser capaz de trabajar en equipo. Y este es un elemento que a veces nos cuesta mucho porque no somos capaces de lidiar con diferentes situaciones. Yo entiendo como maestro que hay otras clases de otros cursos y que yo debo aprender a asociarme con ellos también, y que muchas veces esta interacción de trabajo en equipo ya es de por sí un aprendizaje para los demás. Debemos entender que como maestros tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque si yo voy a enseñarle a mis estudiantes a trabajar en equipo y voy a crear un ambiente de trabajo colaborativo, yo debo saber cómo se hace para poderlo enseñar, y debo entender que no todas las personas saben trabajar en equipo. Primero yo debo aprender a trabajar en equipo para luego yo enseñarle a la gente cómo trabajar en equipo. Otra más, yo debo participar en la gestión de la escuela, del instituto, de la iglesia. En otras palabras, cuando yo me reúna con el equipo de maestros, con el equipo de supervisores, con las personas que están a cargo de los programas educativos, yo debo ser capaz de dar un feedback. A lo mejor ha participado en alguna reunión en la que todo el mundo opina y siempre hay alguien que dice yo no tengo nada que decir, hagan lo que quieran y yo sigo órdenes. Bueno, esa no es una actitud de maestro. Un maestro necesita desarrollar la capacidad de proponer, de ser propositivo, de decir, bueno, esto que hemos estado haciendo no funciona muy bien, no es un recurso, no me ha funcionado a mí, a lo mejor podamos cambiarlo, tengo una idea mejor, ¿por qué no probamos esto? Debe ser una persona capaz de decir, intenté hacer esto, funcionó, a lo mejor a ustedes también les funciona, utilicé esta estrategia, fue muy buena en el salón de clase, ¿por qué no la utilizan ustedes también? Debe ser capaz de compartir y de dialogar y proponer en toda la gestión que involucra el proceso educativo o el diseño de un programa educativo dentro de la iglesia. Otra más, debe poder informar y implicar a los padres. Esto se refiere principalmente cuando se trabaja con niños, con adolescentes o con jóvenes. Debe ser una persona capaz de dialogar e interactuar con padres de familia. Debe saber decir dónde están sus hijos, en qué situación educativa de aprendizaje están y en cómo se les puede ayudar, porque de hecho los maestros se vuelven en figuras de referencia para los padres, incluso cuando los padres no nos preguntan, porque debemos saber observar las situaciones y entonces saber que detrás de cada una de esas situaciones hay mucho más que no estamos viendo. Los programas educativos en la iglesia no están hechos solo para adultos, están hechos para jóvenes, para niños, para adolescentes, y cuando trabajamos con esta población debemos ser capaces de integrar a los papás en los programas educativos, en los procesos educativos. No hay nada más de mayor aprendizaje que el poder aprender como familia, que nos unamos como instituto bíblico, como programa de discipulado, como escuela bíblica, y propongamos ciertas tareas y ciertas asignaciones donde padres e hijos trabajen juntos y dialoguen de los temas que hablamos y traten los temas que estamos tocando. Es imprescindible que lo hagamos porque los papás crecen, los hijos crecen, la iglesia en total crece y estamos preocupados por el crecimiento. Incluso cuando vemos situaciones dentro de los chicos que no funcionan muy bien y nos preocupamos, ya tenemos un indicio de algo que probablemente está pasando en casa. Y como maestros debemos ser capaces de intervenir en esas situaciones. Sabemos que es delicado el tema de trabajar con niños y con adolescentes, pero es importante que el maestro desarrolle ciertas destrezas para comunicarse con los papás y para poder brindar apoyo también en las situaciones de familia que ocurren a diario y que son bastante comunes. Otra más, el utilizar nuevas tecnologías. Esto es algo que a nosotros a veces nos cuesta cuando pensamos que se trata de enseñar la Biblia y la enseñamos como si fuera algo arcaico, cuando realmente es la noticia más actualizada. Dice por ahí una canción más actualizada que el periódico que va a salir mañana. Es verdad. ¿Por qué entonces nosotros no aprendemos cosas nuevas? Otra vez me remito a los casos en los que trabajamos con niños, con adolescentes y con jóvenes, que son una generación que está hoy en día
muy entusiasmada y muy envuelta en asuntos tecnológicos. Nosotros podemos utilizar ciertos recursos como esos y utilizarlos como una herramienta a nuestro favor en el proceso de aprendizaje y de desarrollo. No depender de eso, pero sí utilizarlos como herramientas. Entonces, para poderlas utilizar, necesito aprender. Me he encontrado en los últimos años una gran cantidad de recursos en Internet que son útiles para enseñar y que si nosotros los ponemos a disposición, las nuevas generaciones van a aprender, van a crecer, se van a entusiasmar con la palabra de Dios y eso es grandioso, que nosotros podamos decir, bueno, a lo mejor, y creo que esto puede sonar un poquito difícil para algunos, pero a lo mejor muchos de nuestros estudiantes nunca andan Biblia en su mano, la andan en su celular y nos cuesta porque pensamos que el factor físico es más importante, pero realmente no es así, queremos que la lean y hay planes de devocionales sencillos para adolescentes, para jóvenes, incluso para niños, que podemos utilizarlos como parte de nuestro programa educativo, de nuestro proceso en clase, que los puede entusiasmar a ellos porque es algo con lo que dialogan, con lo que conviven todos los días. Como maestros de la palabra debemos aprender también a utilizar estos recursos, los tenemos a la mano. Yo pienso que Jesús lo hubiera hecho si estuviera caminando sobre la tierra como en aquel momento, porque de hecho él lo hacía, él utilizaba los recursos que tenía a la mano para enseñarle a la gente y tomaba cosas del diario vivir, cosas cotidianas de las personas para enseñarles. Y es justamente lo que nosotros necesitamos hacer como maestros, tomar los recursos que tenemos, las capacidades que tenemos y las herramientas que tenemos para enseñar. Otro elemento es afrontar los deberes y los dilemas éticos. Significa que como maestros debemos saber y debemos aprender cómo resolver ciertas situaciones a nivel ética, porque la palabra de Dios nos va a enfrentar a una serie de situaciones en el mundo de hoy que representan un desafío. Y aunque no siempre son el tema de la clase, siempre van a surgir como parte de la clase. Y nosotros como maestros tenemos que poder tener una respuesta o por lo menos saber de dónde echar mano para que cuando estos temas delicados a nivel de ética cristiana surjan, nosotros sepamos cómo tratarlos o por lo menos decir, bueno, no estoy seguro todavía, pero ¿qué tal si le entramos al tema? Vamos a trabajar sobre él, vamos a buscar, vamos a investigar, vamos juntos a ver qué hay sobre esto, qué podemos aprender. No estaba contemplado, pero me parece que es interesante. Pero debemos saber manejar y lidiar situaciones incluso cuando algún estudiante dice, bueno, yo pienso diferente, yo creo todo lo que ha dicho, pero aquí yo pienso diferente y no creo igual. ¿Cómo manejamos ese factor y ese elemento en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para que un tema delicado pueda ser trabajado en clase y no vaya a ser que un alumno termine enseñando mal a todos los demás alumnos? O sea, debemos saber hacer un manejo adecuado de todos los temas que que pueden surgir en un ambiente de clase. Una más, organizar la propia formación continua. En este punto, lo importante es reconocer que como maestros siempre necesitamos aprender. Como maestros no estamos con el conocimiento pleno en un momento dado. Siempre como maestro yo necesito ser un aprendiz. La mejor forma de enseñar es aprendiendo. Y para eso yo debo ser alguien que esté constantemente aprendiendo. ¿Dónde yo puedo entrar a un curso nuevo? ¿Dónde yo puedo participar de un instituto, de un tema interesante, edificante, de un tema que pueda abrirme los ojos y que yo no había visto? Nosotros tenemos que ser constantes y tener hambre de aprendizaje. Si queremos enseñar bien, tenemos que querer aprender bien. Eso es parte de las labores que nosotros como maestros debemos desarrollar. Ok, esto que vemos en pantalla en este momento, que es prácticamente para cerrar el tema de las competencias, es un gráfico, es más bien un esquema de conceptos, un mapa conceptual que explica aproximadamente qué son las competencias. Las competencias se desarrollan a través de un aprendizaje activo o también a través de la reflexión y ambas permiten resolver problemas en un contexto particular de una profesión o de un ambiente dado. ¿Y qué hace? Moviliza los diversos saberes, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. En resumidas cuentas, esto es exactamente lo que hacen las competencias, es reunir todos los conceptos, desarrollarlos, echar mano de todos los elementos que están alrededor, provocar un conocimiento, provocar una práctica
y provocar la esencia de una persona dentro de lo que está aprendiendo, que sea capaz de llevar ese mismo conocimiento fuera de la iglesia. Para nosotros es muy fácil aplaudir, levantar las manos, cerrar los ojos cuando estamos en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia, poner en práctica todo lo que hemos aprendido no siempre es tan fácil. Lo que queremos lograr a través de la formación y la educación cristiana es que las personas sean capaces de aprender en la iglesia y de llevar ese saber, ese conocer, ese aprender hacia el todo de su vida, hacia el diario vivir en su trabajo, en su vida de familia, en su vida de intimidad, en su soledad, en el enfrentamiento de sus problemas, en la solución de sus problemas, en todo lo que las personas hacen, que en todos los niveles donde las personas se muevan puedan llevar lo que han aprendido de la palabra de Dios a eso, o sea, que hagan vida a la palabra y que todo lo que hemos enseñado tenga un resultado y un final positivo en la vida de la gente.